Hay momentos en la vida en que reaccionamos de forma desproporcionada ante una situación cotidiana, una discusión en pareja, una crítica del trabajo o el rechazo de alguien importante. Y aunque intentamos justificarnos o mantener el control, muchas veces algo dentro de nosotros grita, se defiende o se esconde. Pero, ¿qué es eso que se activa en nosotros? ¿Por qué reaccionamos con miedo, con ira, con dolor profundo cuando algo toca una fibra interna? La respuesta muchas veces está en nuestro pasado, en las heridas de la infancia, esas heridas que son expectativas emocionales no resueltas, vividas en nuestros primeros años, que marcaron la manera en cómo interpretamos el mundo y cómo nos relacionamos con los demás, y sobre todo con nosotros mismos. Conocerlas es el primer paso, comprenderlas es el camino. Sanarlas es el acto de amor más profundo hacia nuestro niño interior. Solo así podemos vivir en libertad emocional, en coherencia y en paz. Bienvenidos a Vida Plena Online. Yo soy Dan Ramírez y hoy vamos a hablar de un tema bien importante, las heridas de la infancia. Y cómo el reconocerlas, trabajarlas, nos permite tener una vida más plena, mucho más ligera, en armonía con nosotros mismos y con los demás. Porque casi todos nuestros problemas que tenemos hoy en día en cuanto a la relación con nosotros mismos o con los demás está basado en una herida de la infancia. A lo largo de esta emisión vamos a hablar de qué son las heridas de la infancia, cómo reconocerlas y cómo empezar a trabajar en ellas para poder cambiar ciertos patrones de comportamientos que tenemos, que tal vez no nos gustan, que tal vez son negativos y por lo tanto, pues nuestra vida se vuelve mucho más ligera, se vuelve mucho más comprensible y vamos siendo más en coherencia con nosotros mismos. Entonces, tengo un montón de información. Voy a tratar de ser breve, de ser claro en este sentido, porque las heridas de la infancia es un tema que igual cuando yo lo conocí, cuando lo descubrí, gracias al libro de Anamar Orihuela, de Sanando tus heridas de infancia, pues me cambió completamente la manera en cómo veía las cosas en cuanto a mí, en cuanto a mis reacciones y en cuanto a la reacción de los demás. Cuando te das cuenta de que en realidad todos reaccionamos, siendo adultos, todos reaccionamos como si fuéramos niños al final de cuentas, niños heridos, que es también una forma en la que lo maneja la autora. Entonces, cuando logras verlo de esa forma, puedes, igual, es luz de la conciencia, puedes decidir cambiarlo. Entonces, el conocerlas, saber qué son las heridas de la infancia es el primer paso. Entonces, ¿qué son las heridas de la infancia y por qué son importantes? Las heridas de la infancia son todos esos impactos emocionales profundos que nos suceden en la vida y que deja impregnada una impresión en nuestra mente reptiliana. eh, la mente reptiliana es la parte más primitiva que tenemos y que lo registra como una situación de riesgo de vida. La mente reptiliana trabaja en, ok, supervivencia prácticamente. Porque imagínate, si tú eres un niño de 5 7 años que sufre un maltrato que sufre por parte de sus amigos, por parte de sus hermanos, de sus papás, es decir, que sufre bullying o que tal vez su papá tuvo que irse a trabajar a otro estado, a otro país y no estuvo presente o como niño no tenía esa sensación de sentirse protegido por el papá o la mamá, pues ese niño en ese momento va a entrar en un modo de supervivencia, porque pues a esa edad, a los 5 años, realmente si no tienes ciertos apoyos, tu modo de alerta se prende, ¿no? Y tu modo supervivencia entra. Entonces, registra esa situación como, oh, estoy en peligro. Y entonces, esa impresión que se da, como de niños, todas esas causas se van directamente a la mente reptiliana, no se razonan, simplemente se activa el modo supervivencia y entonces es por eso que todas esas emociones o todos esos sucesos crean una emoción y esa emoción se queda registrada. Ahora, si ese evento no se resuelve, pues entonces dejará marcas en nuestra personalidad que condicionan nuestras creencias, nuestras decisiones y nuestras relaciones.
de tal manera que cuando tú eres o cuando ya somos adultos y nos enfrentamos ante una situación que detona una emoción parecida a la que vivimos de niño, sin importar que ya no estemos en peligro, pues nuestro cerebro reptiliano lanza una alerta y dice, hey, esto no me gusta, esto ya lo viví, esto es dolor, voy a morir, aun sea o no sea cierto. El cerebro reptiliano lo maneja así. Y entonces es cuando hay una herida y hay una reacción. Y es cuando reaccionamos de manera que tal vez no nos gustaría, ya sea huyendo, ya sea confrontándolo, luchando, enojándonos o eh, escondiéndonos, que sería la otra forma en cómo reacciona nuestro cuerpo hacia el miedo. Entonces, si a ti te ha pasado, si te ves identificado, pues, quédate porque esto es algo que todos vivimos cuando vamos conociendo las heridas de la infancia y es algo bien interesante. Conocerlas es el primer paso, recuerda. Ahora, ¿cuáles son esas 5 heridas? Bueno, pues de acuerdo a Anna Marie que es la autora de este libro, Sanando tus heridas de la infancia, y a Liz Bourdieu, que es una canadiense que también escribió y de hecho es mentora, pues bueno, hay 5 heridas principales, ¿vale? La primera es la del rechazo, la segunda abandono, la tercera humillación, la cuarta traición y la quinta injusticia. Ok, tenlas presentes. Ahora, si estás escuchando esto, si estás viendo esto, pon atención con cuál te identificas o si te identificas con algunos aspectos de cada una. Chécate. La de rechazo es regularmente cuando hay una sensación de que yo no pertenezco a este grupo, yo no valgo, yo estoy aquí, pero es casualidad, yo en realidad no soy de aquí, pero aquí estoy bien, pero no. O aunque, o sea, por más que te digan, te inviten, te quieran hacer sentir parte de una comunidad, hay un sentimiento de que no se vale, de que no se pertenece, y entonces se tiende a huir, a desaparecer o a complacer. A esto le llaman las autoras máscara. Se pone una máscara donde me escondo, me hago chiquito, no participo. ¿Por qué? Porque siento que no pertenezco, que no valgo. Entonces todo esto viene de una herida de rechazo. Entonces la reacción común es la autoexclusión, el desapego. Ojo, ve haciendo un checklist de todo esto. Si puedes ir escribiendo, está súper bien. Si vas camino al trabajo, manejando, si estás escuchando esto en movimiento, simplemente ve haciendo una reacción hacia tu comportamiento en situaciones que detonan a ti este tipo de sentimientos, este tipo de reacciones. La segunda herida dijimos que era abandono. Y la herida del abandono es igual. Cuando de niños hubo una sensación de abandono por parte de las personas que estaban en nuestro cuidado o por parte de las personas que en cierto momento estuvieron sí, a cargo de nosotros y nosotros tuvimos esa sensación de que, ay, me dejaron solo, entonces igual, tengo que sobrevivir, siento que no puedo solo, siento que necesito que alguien esté conmigo, que alguien me ame, y eso genera una máscara de dependencia, de victimismo. Entonces, la reacción común en esta herida de abandono es la ansiedad, la necesidad de constante compañía, y cuando se es grande, pues regularmente es la parte que genera como esa ansiedad de querer tener una pareja forzosamente o quererla tener, y que cuando hay una discusión, pues inmediatamente no es de manera racional, es de manera reptiliana, es de manera de supervivencia. Es así de, no me abandones, no, espera, no me puedes dejar solo. Yo te necesito aquí, necesito que me amen porque si no no voy a sobrevivir. Lo mismo, no es de manera racional, es de manera reptiliana. Entender que no soy yo de manera racional, sino que es mi sensación de supervivencia, porque de niño sufrí una herida de abandono. Entonces es el primer paso para tener claridad, tener conciencia y poder decir, ok, esto que estoy sintiendo yo
es normal porque tuve una situación de niño que me hizo vivir en supervivencia, en sentirme solo. Entonces, ahorita yo siento que se prende esa luz, esa alarma y está bien, pero no es algo eh, real que yo vaya a morir por esta situación. Sin embargo, se puede activar en una situación de pareja, en una situación de trabajo, en muchas situaciones ya de adulto, ¿vale? Entonces, la tercer herida, humillación, herida de humillación. Esta herida igual viene mucho con la parte de cuando eres niño y si has sufrido bullying por parte de familiares, de papás, de compañeros de la escuela, bullying que te haga sentir vergüenza, o sea, de ese bullying que realmente impregna en nuestro cerebro nuevamente y entonces genera una sensación de que se es indigno. No soy digno de esto, me avergüenzo. Entonces, esa sensación de vergüenza, de sentirse indigno, de no querer hacer algo porque siento que soy humillado, siento que... Entonces, eso genera que se coloque una máscara de servilismo, donde, ok, sí, le digo que sí a todo, me agacho, entonces, porque pues, híjole, me da pena, para todo me hago chiquito, siento que yo tengo la culpa por hacer o por ser o por no ser suficiente, siento vergüenza, cierto complacencia, entonces todo esto se va viendo en la herida de humillación. Esa es la reacción común, la culpa, la vergüenza, la complacencia y todo viene con la máscara del servilismo y la autoanulación. Hola, hola, buenos días, analítica de impacto, buenos días, Isa, buenos días a todos los que se están conectando. Estamos hablando de las heridas de la infancia y pues bueno, ya estamos hablando de la parte de rechazo, abandono, humillación y la siguiente es la herida de la traición. ¿Y qué es esta herida de la traición? Eh, lo mismo, todo esto se genera en los primeros 7 años, es lo que dice la autora, los expertos, que todas estas heridas se generan en los primeros 7 años de la infancia, cuando nuestra corteza prefrontal no está desarrollada, no está madura completamente y pues no se genera con una parte de razonamiento, sino que se va directamente, se impregna directamente en la parte del cerebro límbico reptiliano porque es supervivencia, es lo que interesa cuando eres niño. Entonces, estoy en una situación de riesgo, ¡pum!, alerta, supervivencia. Entonces, la parte de esta herida, de la traición, es lo mismo. Si yo de niño me sentí traicionado, que yo confié en la persona que estaba conmigo, si llámese amigo, familiar, papá, alguien que estaba conmigo y yo confié en él y esa persona no cumplió con esta parte, entonces se genera esa alerta de supervivencia y entonces hay una sensación de que yo no puedo confiar en las demás personas. ¿Por qué? Porque las personas me fallan. Esa es la alerta que se impregna en el cerebro reptiliano y va a lo largo de la vida acompañándonos. Entonces, cuando se tiene esta herida, se es una persona que regularmente, de adulto, no confía en las demás personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se pone una máscara de control. Yo quiero controlar todo porque no puedo confiar en la gente, no me gustan las sorpresas porque ese es, no, debo de tener todo en control porque desconfío prácticamente de todo. Entonces, el control o a partir del control es la manera en la que yo me cubro de que no vaya a haber una sorpresa donde me vayan a traicionar, porque ya sé que a mí me traicionan, ¿no? Esto es al menos lo que piensa el cerebro reptiliano. Ahora, lo que nos toca de manera adulta es entender, es comprender que esa es una reacción que tenemos de una herida de la infancia, que de adulto no tiene que ser necesariamente así. Entonces, la primera parte es conocer estas heridas, ¿vale? Y por último, la herida de la injusticia. Lo mismo, cuando nosotros vemos un acto
Y esta herida puede ser, ya sea que la vivamos de manera directa o la podemos también vivir de manera indirecta. Y es cuando, uy, creo que aquí, de alguna manera, conforme lo vamos viendo, si te van cayendo 20, está bien interesante. A mí también ahorita de repente digo, como que de aquí un poquito, de acá otro poquito. Y pues bueno, la herida de injusticia es cuando nosotros impregnamos en nuestro inconsciente que hoy nada es suficiente, que tengo que ser perfecto. Entonces, la parte de la perfección, si tú eres una persona muy perfeccionista, que roza en el control, que se autoexige, entonces posiblemente tienes una herida de injusticia. Conocer estas heridas es el primer paso, recuerda. Si tú estás identificando algo aquí que tiene que ser trabajado, pues igual hay que acercarnos a los especialistas. Pero este es un muy buen ajá que podemos tener. Entonces, si tú sientes que nada es suficiente, que tienes que ser perfecto, que siempre te tienes que esforzar, que por más que hagas, no validas tus logros o los minimizas, pues bueno, ojo, puede ser una herida de injusticia, ¿vale? La máscara que se coloca en este sentido es la parte de rigor, la parte de frialdad, la parte de, ok, sí, pero sí gané, pero no fue suficiente, o minimizar, ¿no? Pues era nada más, no sé, era nada más un pequeño concurso de tal, no tiene chiste, o sí, tal vez hice esto, pero pues en realidad no es mucho, hay otras personas que hacen más. Entonces, esa máscara de rigor, esa máscara de frialdad, es justamente la máscara que es ese caparazón, esa coraza que se coloca el cerebro para no sentir pues ese dolor. Entonces, paradójicamente, pues entonces no se permite abrazarse, no se permite reconocerse lo que se está haciendo. Y pues la reacción común es justamente esa crítica, esa autocrítica, esa autoexigencia excesiva, y pues muchas veces todo lo que no está en ti pues no lo puedes ofrecer a otras personas. Entonces te vuelves muy crítico con los demás, te vuelves muy autoexigente con los demás, perdón, muy exigente con los demás, aparte de la autoexigencia. Entonces, igual, ve checando si en cada uno de estos 5 puntos tú tienes alguna de estas características que identificas contigo o hacia los demás, porque la parte de ser exigente, controlador, o de ser celoso, o de tener alguna adicción, todo esto tiene sus raíces en la infancia, en esas heridas de la infancia. Entonces, si ahorita te está moviendo algo, está bien, reconócelo, pues, reconoce y acepta que es normal que estés sintiendo como esa incomodidad de, oh, porque estoy sintiendo esa incomodidad, es tu cerebro repitiendo, diciéndote, hey, no es cierto, no es cierto, no le hagas caso, nosotros estamos bien porque si no nos morimos. Entonces está bien esa parte, ¿vale? Y pues bueno, ¿cómo se generan esas heridas de la infancia? Las heridas de la infancia se generan especialmente en los primeros 7 años de vida, cuando el niño no tiene las herramientas para comprender y regular sus emociones. Los niños solamente sienten y de manera expandida, ¿no? A veces de adultos, pues nosotros no queremos generar una herida como tal en los niños, no es que seamos crueles, pero pues el niño lo ve todo con emoción, todo lo siente, entonces no lo razona de la misma manera, y entonces pues es por eso que se van impregnando estas heridas. Ahora bien, muchos podemos vivir ciertas situaciones similares, recuerda, pero a final de cuentas, cada uno de nosotros tiene un filtro de percepción que mmm, procesa de manera diferente las experiencias. Es por eso que mientras que dos niños pueden tener, pues pueden ser incluso gemelos que viven en la misma casa, que tienen las mismas patrones externos, de adultos pueden tomar la decisión diferente, ¿ok? Entonces,
esto también tiene que ver mucho con la parte de cómo yo proceso la situación, ¿vale? Y cómo a lo largo de mi crecimiento, de mi desarrollo humano, voy decidiendo cómo proceso cada una de las informaciones. Entonces, cuando eres niño, en esta etapa el cerebro opera principalmente desde el sistema límbico y reptiliano. Este sistema límbico y reptiliano, su foco principal es la supervivencia emocional y física. Punto. Entonces, todo lo que sucede en los primeros 5 o 7 años, pum, se va operando directamente al cerebro, a la parte de reptiliana. Si sobrevivo, si estoy bien, perfecto. Si no, entonces se activa una alerta. Entonces, es por eso que el amor es la parte más importante en la infancia y a lo largo de toda la vida, porque sanar estas heridas también, la clave está en sanarlas con el amor propio y con el amor que generamos hacia los demás, hacia la vida y bueno, si de niños todo se percibe como abandono, rechazo, injusticia, traición, humillación, pues todas esas experiencias se van imprimiendo a nivel emocional, sensorial, no racional. Entonces, todas las experiencias se van generando y esto me genera rechazo, me genera injusticia, me genera traición, me genera humillación y ¡pum! Se queda ahí. Entonces, cuando de adultos vivimos una situación que se perciba de la misma manera, de manera emocional, porque todo esto es a base de emociones. Cuando hay una situación, no sé, tal vez hay en el trabajo una situación media tensa, de que se habla de que tal vez puede haber una situación donde ni siquiera haya un despido, donde tal vez se cree que no se cumplió la empresa con una situación. Entonces, luego el cerebro reptiliano crea esa emoción de, chin, estoy en peligro, seguramente no fue bueno, fue mi culpa por no terminarlo, aunque haya sido de todo, un trabajo de todo un equipo, ¿no? La autoexigencia, el control, la humillación, o ahí es donde aparecen todas esas heridas, o el enojo, el querer decir, no, pero es que yo no es justo, porque yo hice todo lo mío, y seguramente cuando ni siquiera han pasado la situación, entonces se adelanta el cerebro reptiliano, manda la alerta y genera ese enojo o esa autoexclusión o ese parálisis, ¿no? Y ser servicial y soportar, no tener esos límites. Entonces, todo esto habla de heridas de abandono. Entonces, si ahorita igual te están cayendo 20, está muy bien, valídalos, es normal, está bien que lo sientas y lo estás aprendiendo. Eh, Estás aprendiendo algo nuevo que te va a servir para trabajar, quererte más. Entonces, igual, de niño, pues el niño no interpreta lo que ocurre, todos solamente siente lo que pasa, obviamente se lo interpreta en cierta medida, pero igual, todavía no es lo suficientemente madura de esta parte prefrontal y por eso es que las impresiones se graban tan profundamente como amenazas de vida. Y pues igual, de adulto se detona y es como esa canción que ante la emoción, ¡pum!, se coloca esa emoción. Entonces se coloca esa reacción, ¿no? Como si fuera una canción se detona. Y entonces, para hablar de estas heridas o para hablar de estas reacciones, tenemos que conocer o tenemos que hablar un poco del miedo, porque todo esto viene desde el miedo, ¿no? Del miedo a la supervivencia, a la amenaza de vida. Creo que eso es algo, ese concepto es interesante. O sea, todas estas emociones se graban como amenazas de vida. Y es que las amenazas de vida, pues van relacionadas con el miedo, ¿no? Y el miedo es un mecanismo de supervivencia que se activa frente a una amenaza emocional. Entonces, nuestro cuerpo reacciona con uno de tres mecanismos. Cuando tenemos miedo, nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo reacciona de tres formas, principalmente. Parálisis, huida o pelea. Entonces, imagínate, esto es algo igual, muy primitivo. Cuando el ser humano se veía, no había, era nómada, no había casas, se vivía en medio de la naturaleza y se era muy, 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 muy vulnerable,
pues entonces había ese miedo activado para que ante una amenaza de vida, el cuerpo diga, no, 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 espérate, espérate, no te muevas, porque si te muevas, te comen. O la segunda, corre, 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 porque si no, te mueres, te comen, te matan. Y la tercera es, ok, estoy ante una amenaza de vida, necesito pelear por mi vida. Entonces es esa sensación, es ese mecanismo de supervivencia, ¿vale? Entonces, parálisis, huida y pelea. Quédate con estos conceptos, chécalos bien y porque para que veas cuál es tu reacción ante ciertas situaciones, ante situaciones de estrés sobre todo, estrés en la familia, estrés en el trabajo, estrés en la pareja. Entonces, ¿cómo reaccionas ante estas? ¿Te quedas paralizado y a todo dices que sí, aunque no estés de acuerdo? Tal vez no tienes los límites suficientes. O lo primero que haces es huir, esconderte, autoexcluirte porque no te sientes cómodo. O lo primero que sientes es esa rabia y querer pelear y querer decir, no, es que no es justo. O querer eh, mm, pelear por algo, no soltarlo, no soltar un trabajo, no soltar una relación, no soltar una amistad, no soltar... aquí en esta parte viene mucho la parte del ego, que es la que sale a flote, ¿no? Y estas reacciones no son reaccionales, no son racionales, perdón, sino que son de manera automática, se activan de manera automática y se siguen activando en nuestra vida adulta ante todas aquellas situaciones que disparan un dolor no sanado. Entonces, así es como muchas veces a lo largo de la vida discutimos o nos alejamos o nos bloqueamos sin entender por qué. Y si aquí te está cayendo otro 20, bienvenido al club. Porque todo viene desde un evento del pasado que generó un trauma. Entonces, cuando se genera este trauma, se queda esa emoción impregnada y ¡pum! Se detona de adulto, ¿no? ¿Y qué es un trauma? Pues el trauma es, no solamente es un evento violento, ya sea física o emocional, ¿no? Sino que puede ser una experiencia repetida que rompe nuestra paz. Toda esa experiencia que rompa una paz, que rompa nuestra paz interior, que transgrede nuestra seguridad emocional o nuestro sentido de pertenencia, es un trauma. Ahora, el trauma lo que hace es que desconecta a la persona de su presente y ancla una emoción o situación no resuelta. Entonces, a diferencia del miedo, que es una emoción natural que busca una protección en el momento, el trauma queda congelado, ¡pum! Se queda congelado en el tiempo y, por lo tanto, ante una emoción, distorsiona nuestra capacidad de reaccionar con libertad y genera esa sensación de querer huir, de querer pelear o de querer esconderse, ¿vale? Por eso es importante conocer la parte de cómo funciona el miedo, conocer la parte de cuáles son las heridas de la infancia y reconocer, autoobservarnos y reconocer cómo es que nosotros reaccionamos ante estas situaciones de miedo, de estrés. Entonces, cuando esto pasa, cuando ese trauma se queda ahí impregnado, entonces se genera un patrón de comportamiento. Y este comportamiento, este patrón, se genera siempre con una emoción, ¿vale? Hay una situación externa que genera una emoción. No necesariamente estamos hablando de que hay una situación de peligro, sino que hay una situación cualquiera que genera una emoción. Y esa emoción pasa por una interpretación de la realidad, trauma. Y entonces ese trauma activa un mecanismo de defensa y ese mecanismo de defensa se va acompañado de una identidad falsa, principalmente el ego, ¿no? Y esa identidad falsa, pues ya lo vimos. Es el pelear, es el ser autocomplaciente, es el huir, el esconderse, el rechazarse, el autorrechazarse. Entonces, por ejemplo, en herida de abandono hay una sensación de vacío. Si tú tienes una herida de abandono, vas a sentir esa sensación de vacío y vas a tener ese miedo a estar solo. Entonces, eso genera una dependencia emocional.
¿Te das cuenta? Cómo todo va teniendo sentido. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la herida de rechazo. Eh, Cuando hay una herida de rechazo, hay una sensación de no ser suficiente. Entonces, como no se siente suficiente, no te sientes suficiente, pues buscas el aislamiento, la autoexclusión, evitas estar ahí. ¿Por qué? Porque siento que no soy suficiente, que no doy el ancho, que no estoy a la altura, que no soy igual que los demás, que no. Y entonces ahí viene el autosabotaje. Y esto es bien interesante porque, pues, mucho de nuestros, la vez pasada hablábamos de autoconcepto y mucho de nuestros, pues, ¿cómo digamos? De lo que estamos haciendo, de lo que tenemos, de nuestras respuestas, de nuestros eh, éxitos que tenemos en la parte de cada una de nuestras áreas, pues tiene que ver con la parte de nuestro autoconcepto, o sea, lo que nosotros nos decimos y cómo nos percibimos, y todo esto viene afectado o viene con esta parte de las heridas de la infancia. Hay un filtro ahí, entonces es por eso que es importante trabajarlo. Entonces, las heridas de la infancia se deben de tratar, las heridas de la infancia hay que sanarlas, y sanarlas no es olvidar, sino que es reconocer esa herida, es abrazarla y transformarla, hacerse cargo, transformarla. Entonces, cada herida trae consigo una historia, un mensaje y una necesidad insatisfecha. Esto es súper importante porque cuando tú reconoces que hay una herida en ti y dices, ok, creo que mi herida viene de esta parte, entonces empiezas a hacer esa introspección y a decir, sí, claro, porque recuerdo que cuando era niño pasó esta situación y entonces comienza la historia. Pasó esta situación que yo la percibí como una situación de riesgo, yo percibí que me traicionaron, yo percibí que estaba solo en el mundo, yo percibí que... Entonces comienza la historia, comienzas a descubrir esa historia y entonces logras ver ese mensaje. Por lo tanto, esa historia me dejó un mensaje impreso en mi cerebro reptiliano de que no podía confiar en los demás tal vez, o de que tenía que ser siempre súper, súper, súper bueno para que me voltearan a ver. Y entonces, una vez que lo entiendes, es wow, ahora entiendo. Claro, todo viene desde ahí, por eso es que siempre soy bien súper autoexigente, por eso es que siempre me excluyo, por eso es que siempre reacciono con rabia. ¿Por qué? Porque todo viene de allá. Y entonces, cuando tú ves esto, primer paso para el cambio, luz de la conciencia. Entonces, cuando tú te haces consciente, tienes claridad y puedes decidir tomar acción y cambiar esta situación. Entonces, eso es súper importante. Y como dice Anamar, pues tu historia no te define, pero entenderla te libera, ¿no? Entonces, por eso es importante. Ahora, ¿duelen? Sí, claro, meterte a la sanación siempre duele, meterte a esas heridas de la infancia siempre va a doler, pero es un dolor que te permite sanar. Y sanar es mucho mejor que estar en ese dolor porque entras en un bucle que cada vez es más difícil, 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 difícil. Y pues es esa herida que, como toda herida física, si tú la tocas, duele. Y si la sigues tocando, llega un momento en el que ya solamente la rozas y ¡pum! Ya es así de irritación de, no, suelta, o sea, ¿por qué? Porque no se ha sanado. Entonces, por eso es la importancia de sanarlas, por eso se habla de heridas y por eso se habla de sanarlas. Son heridas emocionales que hay que sanar para que no duelan. Entonces, como toda herida, deja ahí queda abierta y si la sanamos, entonces se empieza a cicatrizar y empieza a mejorar. Y siempre va a quedar ahí la huella, pero lo importante es que ya lo reconoces. Hay aquí un concepto bien importante y son dos claves para sanar, que es que hay que entender nuestro cuerpo emocional. Nuestro cuerpo y nuestro mundo emocional son esos territorios que hay que recorrer para sanar. Escuchar el cuerpo es súper clave, porque ahí están las memorias no resueltas. Entonces, escucha tu cuerpo, obsérvalo, cómo reaccionas ante el estrés.
Reconoce esas emociones, obsérvalas sin juzgarlas. Ese es el primer paso para liberarlas. Cuando te haces consciente y dices, ay, sí, creo que efectivamente siempre reacciono con autoexigencia o con miedo o con enojo. Ok, entonces cuando estás ante una situación, anticípate ante esta situación que viene, porque hay veces que puedes anticiparte, que puedes ver que viene algo, y dices, uff, este viernes, no sé, hay revisión de algo y entonces ya estoy sintiendo esa sensación de enojo, ya estoy sintiendo esa sensación de que no quiero ir, no me quiero presentar, o ya estoy sintiendo esa sensación de que, ay, pues ya sé qué me van a decir y empiezas a encorvarte, a hacerte chiquito. Bueno, pues esas reacciones del cuerpo es un lenguaje, obsérvalo y obsérvalo de manera neutra, no seas fuerte o duro contigo mismo, simplemente observarlas para aprender. Y entonces, porque el dolor, aquí viene algo, que el dolor muchas veces lo queremos huir, claro, nadie quiere tener dolor, pero el dolor es un gran maestro. El dolor nos enseña muchas cosas, nos está mostrando ahí algo y atravesarlo nos permite trascender, nos permite crecer como persona, nos permite crecer en muchos sentidos y nos permite mejorar tanto en lo personal como en lo interpersonal, tanto en lo interior como hacia el exterior. Cuando siempre que creemos que fallamos o que estamos fallando, se presenta un dolor porque la mente presenta un desequilibrio. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos algo y fallamos, hay dolor, ¿no? Y eso pasa porque la mente presenta ese desequilibrio entre lo que esperabas y lo que ocurrió. Entonces, si no hay una regulación emocional, o sea, una sanación, el sistema se queda en modo alerta, repitiendo los mismos patrones de comportamiento, pelea, huida o parálisis. Y entonces, ahí es donde hay que entrar, donde hay que regularlo, hay que aventarse y saber que es un proceso de sanación. Entonces, sanar duele sí, pero permanecer herido duele mucho más. Ahora, eh, hay esta Anamar habla de una metodología para sanación y la llama el método ERA. Entonces, esta es una propuesta integrativa para sanar las heridas de la infancia. ERA es un, ay, ¿cómo se le llama? Proceso, sí, pero bueno, la E significa emocional, que es conectar con la emoción, es el primer paso, ¿no? Conectar con la emoción, reconocerla y validarla. La R de racional, que es comprender el origen y el patrón del pensamiento asociado, ¿ok? Entonces, aquí vamos en ser conscientes. Después, la A, que es el autoconocimiento o la acción, que es integrar, resignificar y actuar desde la nueva conciencia. Entonces, lo mismo, me hago consciente, observo, tomo decisiones y decido cambiar, entonces tomo acción en cada una de ellas. Era emocional, conectar con la emoción, racional, comprender el origen del patrón de pensamiento, y A, que es el autoconocimiento y la acción. Integrar esta parte, resignificarla y actuar desde una nueva conciencia. Es decir, ya cuando tú, ya cuando me doy cuenta de que yo reacciono, ya sea con pelea, con huida o con parálisis, entonces ahora sí, cuando viene una siguiente situación y yo ya reconozco mi cuerpo, ese lenguaje, y digo, uy, esto me está generando incomodidad, incomodidad de pelear, de huir o de quedarme callado y estar diciendo que sí a todo, o ni siquiera decir, simplemente aceptar todo a costa de mí, pues entonces ahí reconozco desde el modo observador en ese momento y esa es la prueba de fuego, decidir hacerlo diferente. Ese es donde cambia todo. Cuando tú estás en ese momento presente, te das cuenta de que esta es una historia que se está repitiendo y te das cuenta que estás a punto de hacer lo que siempre haces en cuanto a reacción de pelea, huida o parálisis y decides en ese momento hacerlo diferente, ¡pum! Es cuando empiezas a cambiar
tu realidad, empiezas a cambiar todo, el cómo se reacciona, el cómo funcionan las cosas. Y entonces empiezas a construir una nueva realidad, a construir esa vida de la manera en que tú quieres. Y es poco a poco, es un proceso, pero lo importante es hacerlo. Y si lo logras hacerlo no importa en qué medida, reconócelo. O sea, es la primera victoria, el reconocerlo, el decir, wow, tal vez no reaccioné como yo quería, pero eso sí, ya me di cuenta de que soy capaz de darme cuenta de qué momentos me detonan esto, o de darme cuenta de que mi cuerpo reacciona de tal manera antes de la situación. Es el primer paso, ok, son pequeños escalones, entonces reconócelo. Y entonces comienza a crear esa nueva identidad de decir, ok, yo ya reconozco esto, entonces yo sé que puedo cambiarlo, yo sé que puedo decidir cambiarlo. Y entonces en la siguiente situación, como ya tienes esa nueva autoconcepto, esa nueva edificación, esa nueva autoimagen tuya, pues entonces ahora en el siguiente ya no solamente lo reconozco, sino que ahora sí voy a hacer algo, voy a decidir hacerlo diferente, ya no voy a huir, ya voy a dar un paso adelante, ya no voy a pelear, voy a bajar las defensas y voy a tratar de escuchar más, de comprenderlo, porque si estoy leyendo que todo viene desde un punto en el que no, de que es emocional, pero ahora que soy adulto puedo racionalizarlo, entonces ahora decido que no me voy a enojar y que voy a tratar de escuchar para racionalizarlo y comprendiendo que mi sentimiento va a estar ahí presente, pero es un sentimiento que viene de una herida de infancia que me dice que está en modo supervivencia, aunque yo sé que no es cierto, porque ahorita simplemente estamos platicando, ya sea en el trabajo, con la pareja, y es una situación que se tiene que resolver. Punto. Entonces me abro, bajo las defensas, bajo ese escudo, esa espada, decido no cortar cabezas y decido escuchar. Entonces es un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez, y entonces de pronto te das cuenta que ya estás tomando la situación a tu manera y entonces estás solucionando algo que antes tal vez huías o algo que tal vez antes peleabas, confrontabas o algo que antes te quedas, te quedas callado, ahora ya levantas la voz y dices, bueno, es que creo que yo no estoy de acuerdo porque esta situación me hace sentir mal. Y entonces cuando levantas la voz, no significa gritar, sino expresarte, pues vas a sentir ese, esa ligereza, ese soltar algo que estás ahí arrastrando. Entonces, las heridas de la infancia es un tema súper importante que todo mundo debería conocer, que nos deben de enseñar desde chicos, eh, porque esto nos permite trabajar en nuestra personalidad, trabajar en esas incomodidades, trabajar en esas emociones, que muchas veces el ser humano es emocional, o sea, eh, y sin embargo, no estudiamos, no conocemos, no nos enseñan, no hay información, no hay mucha información acerca de esta parte, que sí la hay, pero vaya, no está en la parte cultural de enseñarlo, ¿no? Entonces, si tú estás escuchando esto, si conoces a alguien que tenga que escuchar esto, comparte este audio, este video a esa persona, a esas personas, porque esto es súper importante, a tus hijos, a tus primos, a tus amigos, porque esto es algo bien importante. Todos nos reconocemos en alguna de estas 5 heridas de la infancia, que vamos a repetirlas. Es la herida del rechazo, esa sensación de no pertenecer, de no valer, donde se genera una máscara de huir, de desaparecer, y hay una reacción como de autoexclusión, ¿no? La herida del abandono, que es la segunda herida, que es una sensación de no puedo estar solo, necesito que alguien esté conmigo, necesito que me amen. Entonces se coloca una máscara de dependencia y se vive desde el victimismo, desde es que yo no lo hice porque tú no me dejaste, porque no me acompañaste, porque me querías, no sé. Y hay una reacción común de ansiedad, siempre se vive en ansiedad y en necesidad de estar acompañado en todo el proceso. La tercera herida es la de humillación, esa sensación de ser indigno, de vergüenza y que crea una máscara de
servilismo, de autoanulación, y hay una reacción común de culpa, de vergüenza, de complacencia. Y la otra herida de la infancia es la traición, que es la sensación de no confiar en nadie, de que todo el mundo te puede traicionar, de que te pueden fallar, por lo tanto se crea una máscara de control, una máscara de desconfianza, y hay una reacción común de dominio, de celos, de rigidez. Y por último, la herida de injusticia, que es esa sensación de que nada es suficiente, de que tengo que ser perfecto, de que tengo que hacerlo de mejor manera para que me volteen a ver. Y hay una máscara de rigor, una máscara de frialdad, y pues la reacción común es la crítica, la autoexigencia excesiva. Y, eh, y pues bueno, la parte de estas heridas, reconocerlas y saber que se pueden cambiar, entonces nos permite justo sanar la forma en cómo nos hablamos, cómo nos eh, concebimos y cómo tratamos a los demás. Entonces, hay una guía, bueno, o vamos a hacer esta guía para sanar el niño interior, ¿no? Todo esto está inspirado en el trabajo de Ana Mar Orihuela, se lo recomiendo completamente. Ella tiene su libro de Sanando las Heridas de la Infancia, también tiene un podcast que también es muy bueno, entonces métanse. De hecho, tiene 5 libros ya y habla justamente de cómo estas heridas de la infancia se ven repercutidas o cómo influyen en nuestra vida de adultos, en nuestra relación con nosotros mismos, en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con la pareja. Y pues igual, conocerlo es el primer paso. Entonces, la guía, primero, reconoce tu herida principal. ¿Cuál es esa herida principal con la que tú crees que estás, que la traes? Ahora, hazte estas preguntas. Esto es algo bien interesante porque igual como coaches, pues las preguntas es algo bien, bien interesante, ¿no? Pregúntate, ¿qué me dolió de mi infancia? Esa es una pregunta poderosa. ¿Cuáles eran las frases, gestos o ausencias que más me marcaron? Este tipo de preguntas te va a permitir, excavar y sacar. Hay una película que es la de Elton John, de Rocketman, se la recomiendo muchísimo, porque ahí trabaja el niño interior, trabaja justamente desde la herida de la infancia de Elton John, como de niño su padre no lo volteaba a ver, y su madre siempre estaba en otras cosas, ¿no? Entonces él se sentía que tenía la ausencia de afecto paterno, sentía la dureza de su madre, sentía esas heridas de rechazo y abandono. Y entonces cuando crece, pues al tener toda la fama, todo el dinero, acceso a drogas y demás, cae en hábitos autodestructivos que lo llevan a pique. Y entonces, ojo, este es spoiler, después cuando él entra a rehabilitación, cuando decide ya no seguir con eso, hace un viaje hacia su interior y entonces puede en ese viaje poder, que son sesiones de ayuda, puede identificar que hay un niño herido y que mucho de lo que hace viene de esa herida de niño. Y entonces es cuando puede verse a sí mismo como un niño y abrazarse. Entonces, el siguiente punto es, identifica la voz interna que se generó a partir de esa herida que tú identificaste. Ok, yo vi que me dolió esto en la infancia, vi que pasó por esta situación, ahí es donde se crea la historia, ¿no? Y entonces, a partir de eso, yo veo que hay una voz interna que se generó y que me dijo, oh, no puedo confiar en esto, o tengo que ser siempre visible, tengo que hacerlo siempre mejor, tengo que hacerlo siempre de manera impecable. Entonces, ya cuando identificas esa voz, que es todo aquello que te empezaste a decir a ti mismo como resultado de esa herida, pues entonces, ahora sí, visualiza ese niño que fuiste. Y aquí es donde puedes hacer un ejercicio. Cerrar los ojos e imaginar a tu niño interior. Imaginarlo cómo era, qué sentía, qué necesitaba, qué es lo que necesitaba ese niño. Ahí es cuando tu yo adulto, tu yo presente, entra. Cuando tienes que ser empático con ese niño interior,
mirarlo con compasión, mirar a ese, en mi caso, mirar a ese Dan de 5 o 7 años, mirarlo con compasión, con empatía, abrazarlo y decirle todo aquello que necesitaba escuchar, que está bien todo lo que hace, que no necesita la perfección para ser querido, que todo lo que hace es perfecto ya. Entonces, no hay necesidad de tener que ser autoexigente y tener que llamar la atención y tener que estar haciendo mil cosas para, eh, para validarse. Entonces, cuando tú reconoces, cuando tú abrazas, cuando tú comprendes y tú abrazas a ese niño desde la adultez, desde este momento presente, es cuando hay una sanación a esa herida de la infancia, a esa herida interna. Entonces, valida las emociones. Este es el cuarto punto. Tienes que validar las emociones. Tienes que dar permiso de sentir. No se trata de reprimir, de decir, ya no debes de sentir eso, eso fue en la infancia. No, está bien que te sientas así porque es normal. Eras un niño, eras indefenso y claro que lo viviste de esa manera y lo sentiste de esa manera, es normal. Entonces, dale permiso de sentir. 5. Reescribe el mensaje interno, es decir, sustituye las creencias limitantes por afirmaciones sanadoras. Deja de decir, es que necesito ser perfecto y entonces cámbialo por, no necesito ser perfecto para ser amado. Mi valor no depende del reconocimiento de los demás, mi valor ya está en mí. Hoy soy un adulto que elige nutrir a este niño con amor. La clave siempre es el amor. 6. Actúa desde el adulto amoroso. Esto es algo bien importante. Integra esa sanación en tu día a día. Elige actividades que le hubieran gustado a tu niño. Protégete. Establece límites. Permítete descansar. Busca alegría, el juego, la espontaneidad, porque eso también es parte de la sanación, es conectar con tu niño interior. Cuando dicen, estoy conectando con mi niño interior y estás jugando, no es un cliché, es realmente que estás conectando con ese niño interior y estás permitiendo sentirlo seguro. Entonces, tampoco se trata de una infantilización, simplemente es conectar con ese niño interior y crear en torno a todo esto, hacia la protección, hacia establecer límites, hacia el descanso, hacia la alegría, hacia el juego, hacia la espontaneidad. Todo eso, recuerda, también es parte de la sanación. Ahora, las heridas, recuerda que las heridas no determinan no determinan tu futuro, ni son el final de tu historia. Son el comienzo de un nuevo despertar. ¿Vale? Sanar no es lineal, no es rápido, no es sencillo, pero sí es profundamente transformador. Y recuerda también que cuando reconoces tu dolor, lo comprendes y lo abrazas, recuperas tu poder. Entonces, no se trata de culpar a nadie, se trata de hacerte responsable de ti mismo desde el amor y de cuidar a ese niño interior que sigue vivo dentro de ti y que siempre va a estar en ti. Recuerda que no hay mayor libertad que sanar las heridas del pasado para vivir con el corazón abierto en el presente. Pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hay más información. Híjole, no me va a dar tiempo, pero les vamos a hablar rapidísimo. Tengo 6 minutos. Ojo, porque aquí viene el veneno y el antídoto de cada una de las personalidades. El de injusticia. Si tú eres una persona ordenada, disciplinada, estructurada, que busca hacer lo correcto, que no vive de espontaneidad, que no se siente vulnerable, que no siente en su vulnerabilidad, que todo tiene que ser rígido, bueno, pues todo esto se crea más cuando se busca competir, cuando se busca compararse, cuando hay una exigencia rígida, cuando hay esa rigidez, cuando hay críticas hacia los demás, cuando no se disfruta de lo que se hace, pues bueno, ese es todo el veneno que genera, que alimenta más esa herida de injusticia. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto es darse permiso de equivocarse, hacer actividades que disfrutes, tener espacios con niños o animales, bailar, cantar, permitir sentir las emociones,
ser respetuoso con tus límites, hacer la injusticia de una forma de cambio sin pelea y ampliar la capacidad de disfrute. Entonces, esas son la parte del antídoto y todo esto viene en el libro. Entonces, te invito a que leas el libro porque ahí vas a encontrar todas esas características, la parte del veneno, que es todo lo que alimenta la herida, y la parte del antídoto, que es todo aquello que yo puedo hacer para sanar. De la herida de traición, que son todas esas características de desconfianza, de tener una mente ágil, pensando que es que todo el mundo me va a traicionar, ya sabía que iba a ser así, ser controlador, la incapacidad de tolerar la incertidumbre, ser futurista. Bueno, pues todo eso se va alimentando con este veneno. Es controlar vidas, mentir y manipular, desconectarte de tus necesidades, que tu eje sea el trabajo y el dinero, decir no necesito de nada ni de nadie. Bueno, pues todo eso es veneno que va alimentando la herida de traición. ¿Cuál es el antídoto? Tienes que ser auténtico con lo que sientes. Tienes que aprender a comunicar tus necesidades, escucharte y comunicarlas a los demás, a ti mismo. Disfrutar el aquí y el ahora. Trabaja en disfrutar el aquí y el ahora y eso te va a permitir sanar esa herida, establecer relaciones de libertad y abrazar el miedo y saber que todo va a estar bien. Hacer ese mensaje interior de que todo va a estar bien. El siguiente, el rechazo, que tiene como características un dolor no resuelto de los padres. Si alguno de los dos se siente rechazado, sentiste rechazo de alguno de los dos, o tienes un conflicto contigo mismo, o se huye, se solitario en un mundo muy imaginario, muy creativo, hay una incapacidad de vincularse con otras personas. Bueno, pues todo esto viene de la herida de rechazo. Entonces, ¿cuál es el veneno? Pues el sentirse que no es aceptado, que las capacidades, rechazar las capacidades, el derecho a ser parte de algo, a alimentar esa necesidad de ser visto, a alimentar esa necesidad de ser importante. Todo eso es veneno que alimenta la herida, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el antídoto? Pues confiar en tu capacidad, confiar en tu compromiso con uno mismo, nutrirse en lo físico y en lo emocional, aceptarse tal como es, validarse, respetarse, manifestar ideas, manifestar mis ideas y validarlas y darme el derecho de existir, de escuchar y de respetarme. Todo esto es para la herida del rechazo, que bueno, cada uno de los antídotos para cualquier herida funciona. Y la herida del abandono. Bueno, si tú tienes la sensación de que no hay protección, tú tienes una característica de estructura, de autoridad, de amor de un padre o de una madre, que no se sintió protegido, que no sabe generar relaciones adultas, es porque es un niño buscando padres. Ojo con esto. El necesitar ser querido, el no saber poner límites o no establecer claramente las necesidades. Todo esto viene de la herida del abandono. Entonces se vive en una rol de víctima. ¿Cuál es el veneno? Pues igual, tener relaciones de dependencia, sentirse un niño incapacitado para la vida, sentirse víctima de todas las circunstancias, abandonar los sueños, decir que no, aferrarse a la incongruencia. Todo eso son venenos, es decir, es que así soy yo, todo eso es veneno. Entonces, el antídoto, pues tener compromiso con lo que sientes, con lo que dices, con lo que necesitas, responder con adultez y responsabilidad, esforzarse por terminar lo que empieza, tener disciplina de respeto, no ser tan autocomplaciente y ver lo bueno en mí y en nosotros y en la vida. Entonces, bajar completamente a la queja y dejar de creer que todo está mal. La humillación, nos queda un minuto, rápido. Carece de vergüenza, no, crece con una vergüenza, son personas muy complacientes, rescatadores, regularmente chistosos para encajar. Entonces, cuando el veneno es ignorar las necesidades propias, hacer que los otros, hacer por otros lo que no eres capaz de hacer por ti, no poner límites, permitir abuso, ayudar a los demás a costa de tuya, criticarte, humillarte y compararte, todo esto son veneno. Antídoto, generar espacios para disfrutar tu libertad, aprender a escuchar y respetar tu cuerpo, cuidar tu salud, enfocar lo valioso, poner límites y listo, y crear relaciones adultas en libertad. Entonces, muchísimas gracias por estar conectados, compartan esta información aquí donde está, creo que fue algo muy importante y pues nos vemos dentro de 8 días en Vida Plena Online.